Capítulo 7. Rouge et Noir. 35. Bond quería ante todo estar en forma y relajado por completo para una sesión de juego que podría prolongarse la mayor parte de la noche. Pidió un masajista para las 3. Cuando le retiraron el servicio de la comida, se sentó a mirar el mar por la ventana hasta que el masajista, un sueco, llamó a la puerta de la habitación. Sin mediar palabra, se puso a trabajar en Bond desde los pies hasta el cuello, eliminándole las tensiones del cuerpo y calmándole los nervios, aún crispados, hasta los alargados cardenales que empezaban a aparecerle en el hombro y el costado izquierdo dejaron de dolerle. Cuando el sueco se fue, Bond cayó en un profundo sueño. Se despertó ao atardecer renovado del todo. Tras darse una ducha fría, se fue a pie hacia el casino. Desde la noche anterior, había perdido el humor para el juego. Necesitaba recuperar aquel enfoque medio matemático y medio intuitivo que, junto con el pulso lento y el temperamento confiado, Bond sabía que constituían el equipamiento esencial de todo jugador dispuesto a ganar. Bond era un jugador nato. Le encantaba el sordo roce de las cartas barajadas y el constante drama contenido de las figuras mudas sentadas en torno al tapete verde. Le gustaba la sólida y estudiada comodidad de las salas de juego y de los casinos, los acolchados brazos de las sillas, la copa de champán o el vaso de whisky al alcance de la mano, la atención pausada y silenciosa de los buenos camareros. Le divertía la imparcialidad de la bola de la ruleta y de los naipes, y su eterna arbitrariedad. Le gustaba ser actor y espectador y participar desde su asiento en los dramas y las decisiones de los otros, hasta que le llegaba el turno de emitir su sí o no vital, por lo general, con una probabilidad del 50% de perder o de ganar. Pero lo que más le agradaba era que todo dependía de uno mismo, y no era posible agradecérselo ni culpar a nadie más. La suerte era el siervo, no el señor. Uno debía aceptarla con indiferencia o aprovecharla hasta el límite, pero había que comprenderla y reconocerla por lo que era, sin confundirla con una errónea apreciación de las probabilidades, porque en el juego es pecado mortal confundir el jugar mal con el tener mala suerte, y a la suerte, en todas sus facetas, había que amarla, no temerla. Bond comparaba la suerte con la mujer, a la cual hay que cortejar con delicadeza o asaltar con brutalidad, pero nunca consentir ni perseguir. Sin embargo, era lo bastante sincero consigo mismo para admitir que todavía no le habían hecho sufrir ni las cartas ni las mujeres. Nunca. Un día, y él era consciente de ello, acabaría postrado ante el amor o ante la suerte. Sabía que cuando eso ocurriese, también él quedaría marcado con el fatal interrogante que tan a menudo reconocía en otros hombres, la promesa de pagar antes de haber perdido, la aceptación de la vulnerabilidad. Sin embargo, aquella tarde de junio, Bond atravesó la cocina del casino y entró en la sala privada invadido por la confianza y los buenos presentimientos. Cambió 1.000.000 de francos por fichas de 50.000 y eligió un asiento cerca del director de partida de la ruleta número 1. Pidió la cartulina al director de partida y estudió los números en que había caído la bola desde que se había iniciado la partida a las 3 de aquella tarde. Siempre lo hacía, aun a sabiendas de que ninguna vuelta de la rueda, ni ninguna caída de la bola en una casilla determinada, guarda la menor relación con la vuelta o la caída anterior. Bond era consciente de que el juego empieza de cero cada vez que el croupier recoge la bola de marfil con la mano derecha. Con la misma mano da un impulso controlado en sentido de las agujas del reloj a uno de los 4 radios de la rueda y, con un tercer movimiento, también de la mano derecha, arroja la bola al borde exterior de la rueda en sentido contrario a las agujas del reloj y por tanto a la rotación de la ruleta. Era obvio que todo aquel ritual y todos los pormenores mecánicos de la rueda, de las casillas numeradas y del cilindro, habían sido concebidos y perfeccionados a lo largo de los años para que ni la habilidad del croupier ni ninguna predisposición de la rueda afectaran al lugar donde se detenía la bola. Y, sin embargo,
Es un convenio entre jugadores de ruleta al que Bond se adhería estrictamente a estudiar la historia de cada sesión anterior y dejarse guiar por cualquier peculiaridad en el itinerario de la rueda, observando y dando importancia, por ejemplo, a las secuencias de un mismo número más de 2 veces seguidas, o de más de 4 veces en las otras probabilidades hasta pares. Bond no defendía aquella práctica, sino el mero hecho de que cuanto más esfuerzo e ingenio se pone en el juego, más se obtiene del mismo. En el historial de aquella mesa en concreto, que llevaba unas 3 horas de juego, Bond no vio mucho motivo de interés, excepto que la última docena no había tenido el favor de la bola. La técnica de Bond consistía en jugar siempre con la rueda y, solo cuando la bola caía en el 0, invertir el patrón anterior y estrenar táctica nueva. Decidió aplicar una de sus estratagemas favoritas y apostar sobre 2 docenas, en este caso las 2 primeras, y con la apuesta máxima, 100.000 francos. De esta forma tenía 2/3 del tablero cubierto, salvo el 0, y, dado que las docenas pagan 2-1, tendría probabilidades de ganar 100.000 francos cada vez que saliera algún número inferior a 25. A las 7 tiradas, había ganado 6 veces. Perdió a la séptima cuando salió el 30. Llevaba unas ganancias netas de $500,000 de francos. No apostó nada en la octava tirada. Salió 0,36. Animado por este golpe de suerte e interpretando aquel 30 como si le señalase la tercera docena, decidió apostar en la primera y en la tercera docenas hasta que perdiera 2 veces seguidas. 10 tiradas después, la bola cayó 2 veces seguidas en la segunda docena, lo que le costó 400.000 francos, pero se levantó de la mesa habiendo ganado 1.100.000 francos. En cuanto Bond había empezado a hacer apuestas máximas, su juego centró el interés de toda la mesa. Como la suerte parecía acompañarle, un par de peces piloto decidieron nadar con el tiburón. Uno de ellos, que a Bond le pareció estadounidense, estaba sentado justo enfrente de él y daba muestras de algo más que de la alegría y el placer normales de compartir aquella buena racha. Le dirigió 1 o 2 sonrisas desde el otro lado de la mesa, y hubo algo intencionado en la forma en que imitaba sus movimientos, colocando sus 2 modestas fichas de 10.000 delante mismo de las grandes placas de Bond. Cuando éste se levantó, el otro también empujó hacia atrás su silla y le habló con cordialidad desde el otro lado de la mesa. Gracias por el recorrido. Supongo que le debo una copa. ¿Me acompaña? Bond presintió que podría ser el hombre de la CIA. Supo que había acertado cuando, después de haber dado una ficha de 10.000 al croupier y una de 1.000 al mozo que le apartó la silla, se encaminaron juntos hacia el bar. Me llamo Felix Leiter, dijo el estadounidense. Encantado de conocerle. Igualmente, Bond. James Bond. Bond. Un placer, repuso Leiter. Veamos, ¿qué tomará para celebrarlo? Bond insistió en invitar a Leiter a su Hague and Hague on the Rocks y luego reclamó la mirada del barman. Martini seco ordenó. 1. En una copa de champán alta. Sí, señor. Un momento. 3 partes de Gordons, 1 de vodka, media de quina lillet. Agítelo muy bien hasta que esté bien frío y entonces añada una corteza larga y delgada de limón, ¿entendido? Por supuesto, monsieur. El barman parecía complacido con la idea. Caray, no está nada mal, dijo Leiter. Bond se echó a reír. Cuando he de concentrarme, por así decirlo, explicó, no me gusta tomar más de una copa antes de cenar. Pero la que tome tiene que ser abundante, muy fuerte, muy fría y muy bien hecha. Odio las porciones pequeñas, sobre todo cuando tienen mal sabor. Este cóctel me lo he inventado yo. Pienso patentarlo en cuanto encuentre un buen nombre para él. Observó con atención cómo la copa se escarchaba al contacto con el áureo líquido pálido, ligeramente gasificado por las sacudidas de la coctelera. Tendió la mano para cogerla y bebió un largo trago. «Excelente», dijo al barman. «Aunque si pone un vodka hecho con centeno en lugar de con patatas, verá que resulta todavía mejor. Mais rienculons
Paz des Mouches, 37, le añadió en una parte. El barman sonrió. Es una manera vulgar de decir que no hay que hilar tan fino, explicó Bond a Leiter. Este seguía interesado en la bebida de Bond. Veo que le gusta pensar bien las cosas, dijo divertido mientras trasladaban las bebidas a un rincón del salón. Bajó la voz y añadió: podría llamarle cóctel Molotov, en honor al que ha probado esta tarde. Se sentaron. Bond rió. He visto que han acordonado el lugar marcado con una X y que obligan a los coches a pasar por la acera. Espero que esto no haya espantado a ninguna gran fortuna. La mayoría de la gente ha aceptado la historia de los comunistas y los que no creen que ha sido una fuga de gas. Esta noche cortarán todos los árboles quemados. Y si hacen las cosas como en Monte Carlo, mañana por la mañana no quedará ni rastro del follón. Leiter sacudió el paquete de Chesterfield y extrajo un cigarrillo. Me agrada trabajar con usted en este caso, dijo, mirando su bebida. Y por eso me complace en particular que no volara a mejor vida. Los nuestros están muy interesados en el asunto. Lo ven tan importante como sus amigos y no creen que sea nada descabellado. De hecho, a Washington le fastidia mucho no llevar la voz cantante, pero ya sabe cómo son los jefazos. Supongo que los de Londres son parecidos. Bond hizo un gesto afirmativo. Tienen cierta tendencia a proteger con celo sus exclusivas, admitió. En fin, estoy a sus órdenes y le prestaré toda la ayuda que necesite. Con Mathis y sus chicos por aquí no quedará mucho por qué preocuparse. Pero, en cualquier caso, aquí me tiene. Se lo agradezco, dijo Bond. La oposición me tiene a mí, y es probable que también a usted y a Mathis, totalmente controlados, y, por lo que se ve, aquí todo vale. Me alegro de que Le Chiffre parezca tan desesperado como suponíamos. Me temo que no dispongo de una tarea muy concreta para usted, pero le agradecería que se quedara por el casino esta noche. Tengo una ayudanta, la señorita Lind, y me gustaría que se hiciera cargo de ella cuando yo empiece a jugar. No lo avergonzará, es una chica atractiva. Sonrió a Leiter. Y también le agradecería que controlara a los dos pistoleros de Le Chiffre. No creo que intente ninguna jugarreta, pero nunca se sabe. Creo que en eso podré ayudar, dijo Leiter. Antes de meterme en este negocio, pertenecía a la infantería de marina, y ya sabe lo que eso significa, añadió como si se disculpara. Lo sé, dijo Bond. Leiter le contó que era de Texas, mientras le explicaba su función en el Servicio Conjunto de Inteligencia de la OTAN y lo difícil que era mantener la confidencialidad en una organización en la que había tantas nacionalidades representadas. Bond pensó que los estadounidenses no eran malos tipos y que casi todos acababan siendo de Texas.